WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol, como siempre en una presentación de wplay.co Apuestas Deportivas. Aquí estamos muy bien acompañados con ustedes, nuestros principales siempre acompañantes en cada una de estas emisiones para hablar de fútbol, y a pesar de que veníamos de unos días de inactividad futbolística, al menos por este lado de el fútbol suramericano, pues nosotros sí tenemos mucho que decir sobre la previa del campeonato y por supuesto un partido de Copa Suramericana que tuvimos hace muy poco, cuando estamos emitiendo este programa, que es el partido de Medellín contra San Lorenzo. O sea, tenemos cositas de qué hablar, además el Mundial de Fútbol Femenino que se acerca. Tenemos de todo. Sara, ¿cómo le va? Estoy bien feliz, usted ahora se volvió muy formal con esta mesa, no sé dónde dejó nuestra sala habitual, me encantaba la sala, pero no, acá estamos muy formales, con mucha información, exacto, mucha información. ¿Lapicero o esfero? ¿Usted cómo le dice a eso? Esfero. ¿Esfero? Bueno, yo le digo lapicero. Sí, esfero. obviamente con todos los datos del laboratorio. Y no, aquí firmes. Mucho fútbol siempre hay que discutir sobre fichajes, como usted dice, nuestra selección de fútbol de mujeres ya casi empieza su participación en el Mundial, salieron muchos técnicos, llegaron otros, hay refuerzos, hay contrataciones, así que listos. ¿Preparados? Muy listos y más que listos, don Luis Alejandro. Más que listos, Steven, porque ya se viene un nuevo semestre del fútbol colombiano, un clausura que viene con equipos con pocos movimientos, pero con movimientos muy interesantes y quizás con un claro favorito, ¿no?, que pica en punta por los refuerzos. ¿Qué es quién? Que es el América de Cali, sí señor, pues por Edwin Cardona, que quizás es uno de los refuerzos más importantes del fútbol colombiano. Y estaremos revisando su partido contra el Tolima, acá, su primer partido. Tiene refuerzos importantes, pero también un trabajo. Yo creo que hay que reconocer todo lo que logró Guimaraes. América de Cali, siempre lo dijimos, tiene una idea y sobre todo en fase ofensiva, una versatilidad muy interesante, jugadores muy importantes, jugadores influyentes. Siento que Edwin Cardona llega a sumar, pero también a una base construida, y luego de la mano de Lucas González, que es uno de los entrenadores que evidentemente, digamos que dejó muy buenas cosas en Águilas y que ahora cuenta no solo con su preparación, sino con los recursos para poder lograr resultados en una liga competida como la colombiana. Y está mixto, muy mixto el tema de la plantilla de América, porque muchos dicen, no, se envejeció. Bueno, hay que ver y lo analizaremos en el camino. Pero la primera fecha está interesante. Los partidos, digamos, más taquilleros, ¿cuáles pueden ser, Luis Alejandro? Pues quizás el más taquillero es el mismo de la América contra el Tolima, que juegan el domingo. Lo que decía Sara es muy interesante. Hay un trabajo con Guimaraes, pero realmente el estilo en posesión de Guimaraes y de Lucas González es muy diferente. Con Águilas vimos que el equipo de Lucas González era el primero en posesión y el primero en pases por posesión. El América, por ejemplo, en posesión era el tercer equipo con menos posesión de la liga y el cuarto con menos pases por posesión. Sin embargo, el América fue el equipo con más goles del torneo y el segundo con más goles esperados, los mismos que Águilas. Entonces, a pesar de tener estilos muy diferentes y quizás que va a haber un cambio de estilo en el América, el tema ofensivo del América a lo largo del semestre pasado fue muy positivo. La mano del entrenador, porque ese tipo de ítems fueron fundamentales. De hecho, Lucas González en cada una de sus ruedas de prensa hacía referencia al número de pases de su equipo. Para él es fundamental tener la pelota, pero también dentro de esa versatilidad habrá que ver cuando se enfrente equipos que no le permitan dentro de la posesión o que se paren muy atrás o que le quiten espacios, digamos que esas ventajas como las empieza a solucionar. Ahora creo que tiene, reiteraré, los recursos tanto personales como grupales para conseguir. Sobre el tema de Guimaraes, poniendo un poquito el retrovisor y lo que podría venir ahora, un estilo no pelea mucho con el otro, ¿verdad? A pesar de esas diferencias que marcaba Lucho de la posesión, pues finalmente los dos equipos avanzaban, no eran unos equipos que amarraran el balón atrás ni se pararan muy cerca del arquero, siempre eran equipos con intenciones ofensivas. No pelea un estilo con el otro a pesar de tener diferencias, ¿o sí? Las maneras y la metodología sí son diferentes, y yo creo que ahí va a ser muy importante algo que todos los jugadores le destacan a Lucas González, y es su capacidad de transmitir esos conceptos que quiere. Siento que en eso es un técnico bastante adelantado en el fútbol colombiano. Cuando nosotros hablábamos hace
unos días con Víctor Ibarbo, justamente él reconocía que le sorprende el conocimiento y la manera como hace ver fácil el fútbol, ¿no? Cuando uno entendería, cuando uno lo escucha con conceptos muy, digamos, muy particulares de este momento histórico del fútbol, siento que eso es importante. Pero lo que usted dice, digamos que el dominio del América ha sido a partir de ser protagonista, porque es un equipo que ataca, que busca el arco rival, y desde ahí siento que lo hace, pues porque tenía, como hemos dicho, Iago Falque, pues que ahora está lesionado, pero Iago Falque, Facundo Suárez, Darwin Quintero, Adrián Ramos, es decir, es un equipo que, y sobre todo jóvenes, yo creo que usted mencionaba un punto muy importante, es cómo Lucas González va a lograr balancear estos jugadores de experiencia que sin duda son muy influyentes, pero también unos jugadores jóvenes como Sarmiento, o sea, un montón de jugadores en América de Cali que necesitan ese espacio, pero además que le aportan al equipo. Sarmiento, Barrios, Portilla, son jóvenes, el mismo Mena es un jugador joven, 26 años. ¿Qué tenemos del Tolima, que es el rival? El Tolima, que es el rival, que también tiene un entrenador relativamente nuevo, que es Juan Cruz Real, ha cambiado su estilo desde Hernán Torres a Juan Cruz Real. 7 partidos para Juan Cruz Real, solo una victoria, pero el Tolima se reforzó, digamos, en este semestre, donde fue su gran falla el semestre pasado. Fue el cuarto equipo que más goles esperados concedió en la liga pasada y trajo a 2 quizás de los jugadores con mejores números en defensa, que son Marlon Torres y César Haidar, que tuvo unos grandes números en el 2022. Entonces llega con esa zona defensiva reforzada, que pues zona que le costó mucho el semestre pasado. Sí, pero además no olvide el arquero Neto Volpi, que tenemos un recuerdo fresco de Neto Volpi siendo muy protagonista en el América, en el arco del América. Ese otro arquero, porque el arquero, digamos, titular al final del semestre pasado fue Cristian Vargas, que era el tercer arquero por las lesiones de William Cuesta y de Juan Camilo Chaverra, que era el arquero llegado del Bucaramanga. Entonces el Tolima, digamos, se reforzó con propósito. Tolima, perdón. Refuerzos del Tolima. Qué buena frase, porque Sí. era justo lo que yo estaba pensando, porque eso puede tener 2 lecturas, muy pocos refuerzos, pero me parece importantísimo, que es lo que he dicho en un proyecto como el de Junior de Barranquilla, incluso en Independiente Santa Fe, muchas contrataciones, pero me hace falta el propósito, ¿no? ¿Hacia dónde van esas contrataciones? Para mí, si en fase defensiva un equipo como Tolima tenía deficiencias, era fundamental poder trabajar ahí. Uno pediría, obviamente, que siempre los equipos... Y creo que no hay un reemplazante natural de Caicedo, ¿no? Yo creo que, por eso le decía, hay 2 lecturas. Una esa, que hay un propósito muy específico, entendiendo que sí, que en fase defensiva había temas que mejorar, que tiene que ver uno con el trabajo y la manera como el nuevo técnico, sabemos que llegó desde el semestre pasado, pero ya finalizando, gestione y mejore desde su metodología de entrenamiento eso que no se estaba haciendo bien. Y luego, pues sí, yo creo que lo de Marlon Torres es uno de los mejores refuerzos. Marlon Torres fue un jugador no solo fundamental en Santa Fe, sino que tiene unas características que creo que incluso las hemos discutido aquí, no solo como defensa, sino que es un jugador que tiene visión y que puede tener incluso salida de balón. Entonces eso. Y luego quería hilarlo con Santa Fe, que me parece que hay muchísimos nombres, que si bien me parece que es un entrenador trabajador, que merecía llegar a un equipo grande como Independiente Santa Fe, pero Boder no le veo claridad en todos estos nombres que llegan a sumar, cuando evidentemente me parece que lo más importante es el volante que viene del Pereira, Gilmar Velázquez. Creo que esa es una gran contratación, porque justamente el eje del equipo era donde necesitaba, tenía muchos nombres, pero un poco ni en enlace, ni en quite, o sea, ahí necesitaba esa reconstrucción el equipo, pero se va enamorado, se va Marlon Torres, se va, siempre lo he dicho, o sea, tener un suplente como Wilson Morelo, o sea, no sé cuántos equipos lo puedan tener. Wilson Morelo se va a reforzar un equipo del que también hablaremos, que es Águilas Doradas, entonces me parece que por ahí sí vemos diferentes maneras como la gestión deportiva de los equipos seguramente marcará este segundo semestre, que para un campeón como Millonarios me suena que es de transición, ¿no? Como un poco de estabilizar conceptos, de estar en calma, pues porque no necesita reforzarse. Exactamente. Básicamente. El Tolima necesita volver a ser protagonista, porque recordemos que no entró a los 8, quedó muy relegado y eso no ha sido habitual en el Deportes Tolima. Lo habitual era verlo peleando títulos y estando, 3 finales consecutivos con Hernán Torres, nada más y nada menos. Bueno, vamos a otro de los partidos llamativos. Otro de los partidos llamativos es de 2 equipos que llegan en deuda, por así decirlo, que es Once Caldas y Nacional. Once Caldas, que a pesar de que está en un momento muy difícil, terminó el semestre pasado con una curva de rendimiento ascendente, 4 partidos sin perder, lo cual no conseguía hace más de un año.
¿Quién es el rival? Nacional es el otro Durísimo. equipo. Además, Once Caldas está peleando descenso. Está en el puesto Once creo que Caldas 18, 17. Está el peleando. descenso. Vea, Steven, le saqué los números del descenso. El Once Caldas tiene que hacer, si hace 24 puntos en el segundo semestre, tiene que confiar que el Huila haga menos de 29 y que el Unión haga menos de 34. Si lo llegan a 24 puntos. haciendo 24 puntos y si el Que eso Huila no los hace hace rato. que eso es poquito, pues que eso es una cantidad, una media, no le daría para clasificar, pero una media normal, medianamente decente. 12, 13. Si el Huila llega a ser 29 y Alianza llega a ser más de 24 puntos, descendería junto con el No. Unión Magdalena. Y los refuerzos del Once Caldas no son tan llamativos. Son 3 refuerzos, digamos que el de mayor renombre es Billy Arce, que llega del Pasto, jugador de cantera Independiente del Valle, pero no tiene ningún refuerzo así de categoría. El Once Caldas, que el semestre pasado fue el equipo con menos conversión de oportunidades, a pesar de tener a Dairo Moreno, contra un Nacional que llega de 4 partidos consecutivos sin ganar y curiosamente en ninguno de los 4 partidos ha podido generar una expectativa de gol superior a 1. Entonces el rendimiento ofensivo de generación de juego ofensivo de Nacional, que lo hemos hablado acá, está pues en un momento difícil. Se encuentran nuestros dos campeones de Copa Libertadores en un momento tan difícil, pero claro, guardando proporciones, porque lo de Nacional es una crisis ahí medio institucional, pero viene a disputar la final. El otro va a pelear el descenso, como nos estaba diciendo Lucho. Sí, desde el semestre pasado me parecía muy arriesgado, bueno, que un entrenador como Pedro Sarmiento agarrara un equipo así, tal como dice Luis, el final de temporada incluso termina peleando en ese partido, en ese último partido del todos contra todos, un partido intenso ante Independiente Santa Fe, y bueno, tiene el goleador, un goleador como Dairo Moreno, que dice que está absolutamente convencido en batir el récord de Galván Rey. Me parece que ahí tiene un punto alto, pero obviamente tiene mucho en riesgo y se enfrenta a un Huila que empieza un nuevo proyecto deportivo en el cual se apuesta por Cravioto y por una estructura que creo que puede funcionar por lo menos para ese primer propósito, que es evitar el descenso. Así que complicadísimo. Lo de Atlético Nacional, siento que hoy las declaraciones de Amaral dejan un poco de más tranquilidad. Siento que hay una conciencia de la responsabilidad que significa estar en Atlético Nacional, independientemente de que yo considere que seguir compitiendo en Copa Libertadores es fundamental para este equipo, pero también entiendo una junta directiva en la que en este momento no tiene claridad sobre qué hacer y creo que tomar una decisión apresurada tampoco podría llegar a un equipo como Atlético Nacional a los resultados que espera. Siento que la salida de Autori movió muchas cosas dentro del camerino. Aguirre también hablaba de una falta de autocrítica, de un momento de reconocer cómo ellos ni siquiera permitían que se le corrigieran cosas en los entrenamientos. Es decir, siento que más allá de un partido, de una final perdido, de ese subcampeonato ante un rival como Millonarios, había cosas que no estaban funcionando bien y puede ser que estos momentos de crisis permitan por lo menos reestructurar desde, digamos, desde los cimientos. Futbolísticamente Atlético Nacional, digamos que no logró el objetivo de ser un equipo que domine, que es lo que tiene que ser un equipo con los recursos de Atlético Nacional, pero sí Autori nos dejó una parte de ese trabajo que siento que es necesario en los equipos del fútbol profesional colombiano, que es poder darle minutos a jugadores jóvenes, ¿no? Entonces creo que estamos en ese punto. Veremos cómo compite Atlético Nacional, que tiene Copa Libertadores, y por el momento pues se queda con técnico interino, con Amaral. Y Steven, el otro partido, digamos, taquillero para cerrar la jornada es el de Deportivo Pasto contra Millonarios. Llama la atención porque el Deportivo Pasto acabó el semestre pasado siendo un equipo destacado. Si tenemos en cuenta los puntos esperados, la tabla de la justicia, la calidad de las opciones de gol, fue el equipo que debió pasar a la final en ese grupo A. Pasó Nacional, pero digamos si miramos este ítem, el equipo con más oportunidades de gol fue el Deportivo Pasto, superando a Alianza y a Águilas junto con Nacional. Y llega a enfrentar a Millonarios, que es el equipo con más partidos en el fútbol colombiano en este 2023. Tiene 41 partidos en el año, que es una cantidad absurdamente alta. Y pues le faltan por lo menos 20 partidos más en el año. Jugar casi 61 partidos en un año para un equipo es altísimo. Y pues ya está en 41 partidos. Si llega a pasar a las finales podrían ser 26 más. Entonces enfrenta a Millonarios que tiene un desgaste físico lógico, y que, como decía Sara, estará en un semestre de transición. ¿No sería inteligente iniciar en el caso de Millonarios con una nómina muy mixta las primeras 3-4 fechas, Sara? Pues Steven, igual Millonarios no es un equipo que pueda arriesgar tampoco, es un equipo al que se le va a exigir siempre que gane. Al campeón de Colombia no se le puede pedir tampoco que haga pruebas en todos los partidos, pero siento que hay posiciones...
Mire, cuando usted habla del lateral derecho, creo que usted lo mencionaba ayer en la radio también, tienen laterales derechos jóvenes, entonces creo que es la oportunidad. Yo no diría que un equipo mixto, porque siento que no sería la expresión. Yo creo que hay que probar posiciones, jugadores en posiciones muy específicas, y siento que hacia ahí apunta Millonarios con la posibilidad de un regreso de Daniel Ruiz, que creo que es un súper refuerzo para un equipo como Millonarios, en el que creo que ya va a empezar la planificación de cara al 2024, no porque no vaya a competir este semestre, sino pensando realmente que el siguiente reto importante es la competencia internacional, pero un equipo como Millonarios, que es el campeón de Colombia, se le va a exigir evidentemente que clasifique a los 8, y más entendiendo que sobre todo jugadores como Paredes, jugadores como Castro, Beckham David, son jugadores que también tienen un potencial de venta importante, que creo que en el torneo colombiano pues van a tener las posibilidades de demostrarse, que esa es otra de las vertientes que tiene que cuidar un equipo en Colombia. Muy bien. Y en el laboratorio del fútbol tenemos cuotas, apuestas, wplay.co. Jonathan, ¿cómo podemos ganar dinero con lo que nos gusta, con el fútbol y el deporte? Sí, señor, pues como inicia nuestra liga local, la Liga Colombiana, pues también usted puede iniciar apostándole ya, desde ya, a los mejores equipos, los mejores partidos. El campeón Millonarios viaja a Pasto para jugar en el Departamental Libertad en la primera fecha. El favorito para apostar en wplay.co es el conjunto albiazul, el campeón de Colombia, que tiene una cuota de 2.65 veces lo apostado. 50.000 pesos, usted se puede ganar 132.500 pesos. Además, Millonarios en wplay.co tiene el 36% de probabilidad de ganar este partido en la altura de Nariño. El empate está pagando 3.10 veces lo apostado, tiene el 30% de quedar en empate este partido, y el Pasto tiene una cuota de 2.75 veces lo apostado. Le apuesta los mismos 50.000 pesos, se puede ganar 137.500 a favor del equipo volcánico, que tiene el 34% de probabilidad en wplay.co de ganar este encuentro. Apuestas deportivas en wplay.co. Y ahora hablamos del escándalo de la semana, lo de Juan Fernando Quintero, lo que deja en materia de data ese paso fugaz de Juan Fernando Quintero por el Junior de Barranquilla, que yo creo que quedó en deuda un poco con la afición, con el Junior y con el propio fútbol colombiano en su regreso. Jugó 7 partidos, Steven, de los 22 posibles, eso significa el 31% de los minutos totales. De los 7 partidos que jugó, los jugó todos completos. En 4 de esos jugó más de 100 minutos. Entonces, digamos, cuando estuvo en el campo, estuvo bien físicamente y rindió, porque si comparamos sus estadísticas por 90 minutos, fue el jugador del fútbol colombiano con más pases clave y el segundo con más remates. En los 7 partidos que jugó, de los 7 partidos que jugó, en 5 fue el jugador del Junior con más pases clave, en 4 fue el jugador del Junior con más remates y en 4 fue el jugador del Junior con más goles esperados. Entonces, cada vez que estuvo en la cancha, su rendimiento fue muy bueno. Y si miramos, por ejemplo, el esquema del Bolillo en el Junior, en lo faltante del semestre, jugó, digamos, con un 1-4-2-3-1 en 7 de los 9 partidos que disputó. Y en 2 jugó con un 1-4-4-2. Digamos que es el sistema, supuestamente, en el cual no se adapta también Juan Fernando Quintero. Vimos que hizo los 2 esquemas, y si miramos los números de Bolillo en la selección de Honduras, la pasada, vemos que también muchas veces jugó solo con un delantero y con 5 volantes. No necesariamente un enganche, a veces con 2 interiores, pero no es, digamos que no fue muy rígida su decisión de jugar con 2 delanteros y 2 líneas de 4, sino que en los últimos equipos, tanto en el Medellín como en las selecciones que ha estado, ha variado ese sistema. Vamos a ver si en Junior pues sí cierra con su doble línea de 4 y 2 delanteros. A ver, yo creo que más allá del sistema, porque yo siento que en el fútbol los roles se adaptan, o sea, más allá del sistema, yo creo que en el 3 o en el 4 cabe Juan Fernando Quintero. Siento que, a ver, si hay una deuda porque las expectativas, porque fueron proporcional a las expectativas, ¿no? De un jugador de su clase, de su categoría, que no pudo, por las condiciones adversas, por una lesión específicamente, pues demostrar, ¿no? No sabemos qué hubiese podido ser con un Juan Fernando Quintero sin esa lesión. Pero por otro lado, sí creo que había unas diferencias conceptuales enormes entre lo que quería el Bolillo, y no pasa por la titularidad o no, sino por las maneras y por la manera de involucrarlo, porque yo siento que los equipos se compensan de diversas maneras. O sea, entiendo que hoy en día todos los jugadores deben tener una responsabilidad, bien sea en la recuperación, en la fase de recuperación, en la fase defensiva, pero también es cierto que los jugadores con ciertas características creativas o de talento, pues también descansan en la repetición de esfuerzos de otros jugadores que pueden, digamos, lo que digo, compensar al equipo.
Siento que no hubo ese poder de convencimiento ni de un lado ni del otro, ni del de Bolillo con su metodología de convencer a Juan Fernando Quintero de que podía ser parte fundamental o parte importante de este proyecto, y por el lado de Juan Fernando Quintero pues siento que es una decisión, digamos, personal / profesional, en la cual tampoco se siente identificado ni con una manera de ver desde los entrenamientos y lo que podía hacer este junior en la cancha. Entiendo a los hinchas que esperaron mucho más de él, pero luego el fútbol tiene un montón de variables y un montón de ítems que deben ser analizados en el momento tanto de la toma de decisiones de un jugador, como también en la capacidad y responsabilidad de liderazgo que se le entrega a un entrenador, y que él es, con sus maneras, el que decide cómo va a encarar lo que viene. Ojalá que dure lo del Bolillo, porque yo siento de cualquier manera, esto opinión personal, que también le falta un poco de actualización en concepto, y no se trata de actualización en decir las cosas de una manera u otra, ¿no? Sino también incluso en este tipo de gestión. Sé que es un tema polémico porque la experiencia de Hernán Darío Gómez nadie se la va a discutir, ni su relevancia en el fútbol colombiano, ni lo que ha conseguido, pero hoy en día para convencer jugadores pues se necesitan un montón de otros puntos a tener en cuenta. Dijo Juan Fernando, una entrevista con nuestros colegas de Win, no estamos en el 94, más o menos era como el mensaje que le dejaba el cuerpo técnico en general, aunque iba directo al Panzer Carvajal, el asistente técnico de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Se ha movido también el tema del mercado de pases del fútbol internacional de una manera, me parece, agresiva, sobre todo fichando jugadores muy jóvenes, muchos de proyección, no tanto aquellas figuras que ya son como consolidadas o consagradas, ¿no, Lucho? Sí, digamos que ha sido un cambio de los equipos como el Real Madrid, el Barcelona, buscar jugadores jóvenes en vez de buscar a un Cristiano Ronaldo o los Galácticos o un Lewandowski. Digamos que por ahí se le apareció la Virgen a Barcelona con Gundogan quedando libre. Quedando libre. Y Gundogan, un jugador pues ya de una edad mayor, pero la gran inversión, digamos, en este mercado de pases del Barcelona fue Vitor Roque del Paranaense, y tiene unos datos muy interesantes. Vea, Steven ha disputado 30 partidos este año con 21 participaciones en goles. Son 15 goles anotados y 6 asistencias en el año. Para un jugador de su edad en el Brasileirao son números muy, muy positivos. Y vean, las 13 jornadas de esta serie del Brasileirao es el jugador que más goles tiene de su equipo y más asistencias. 18 años. Y apenas 18 años. Ha marcado gol en 5 de sus últimos 6 partidos. Es una apuesta muy agresiva por parte del Barcelona. Además, un delantero que es capaz de combinar y jugar con otros, con los volantes o con otro delantero. Entonces será muy interesante ver cómo se adapta este jugador al Barcelona. Y por el lado del Real Madrid, digamos, el gran fichaje es también un jugador joven con un poquito más de experiencia y de recorrido, que es Jude Bellingham, que deja esta temporada en Alemania unos datos muy interesantes. Fue el volante con más goles esperados de toda la Bundesliga, el volante con más remates de toda la Bundesliga, el volante con más barridas exitosas de toda la Bundesliga y el volante con más conducciones exitosas de toda la Bundesliga. Entonces, si usted lo mira en la construcción de juego, en la fase defensiva, en la fase ofensiva, fue un jugador absolutamente destacado, y serán 2 fichajes que les tendremos que echar el ojo en esta temporada que llega. Yo no sé si la comparación de Vitor Roque, porque no sé cómo lo van a involucrar en el día a día del primer equipo del Barcelona, sea Bellingham, porque Bellingham me parece que es un jugador de otra categoría, más allá de que sea joven, ¿no? Sino Güler, sí, justo, el turco, me parece que va por ahí, jugador de 18 años, estrella en el Fenerbahce. Justo en una entrevista en Diario AS al primer asistente del entrenador, él decía que le veía cosas de James Rodríguez y de Modric, y ahí es donde entendemos un jugador técnico, con mucha visión, con precisión en el pase, y es una apuesta. Además, Güler declara que él no quiere ni que lo cedan ni que lo presten, que él va a pelear. Ancelotti ya lo tiene ahí. Siento que es como la contratación que se puede equiparar, porque Bellingham sí me parece pues un jugador con paso por selección, con un proceso, digamos, totalmente diferente y mucho más protagonista, y que si viene figura del segundo equipo de Alemania, y que justo viene a ser responsable, o sea, sí se le va a exigir un poco más que estas 2 apuestas que evidentemente necesitarán, viniendo de Atlético Paranaense y con todos los datos que usted nos da, pues una adaptación diferente a todo, ¿no? A la competencia, a un camerino como el de Barcelona o Real Madrid en el caso de Güler,
Así que creo que por ese lado interesante, pero siento que eso siempre ha pasado, ¿no? Los Odegaard, o sea, esos fichajes del niño maravilla. Vinicius, en su momento. Vinicius, que las veces que haya que decirlo, Vinicius, que era un jugador con unas características naturales muy interesantes, pero que quien termina de darle su rol y que hoy en día es uno de los jugadores más influyentes del mundo, es Carlo Ancelotti. No, y la importancia, digamos, de Vinicius de apoyar el desarrollo de un jugador y no descartarlo después de una o dos presentaciones no exitosas. Él siempre fue un jugador con mucho regate, pero lo que da la experiencia y lo que da jugar muchos partidos es una capacidad de toma de decisiones muy importante, y hoy en día es un jugador que toma muy buenas decisiones en el campo de juego y sigue contando con sus características, digamos, principales, que fueron las que hicieron que lo fichara al Real Madrid. Pero hay que tener paciencia con la toma de decisiones, sobre todo de jugadores jóvenes, al llegar a clubes tan importantes. Cuándo encarar, cuándo pasar y cómo definir. Lo de McAllister en el Liverpool también me parece muy interesante. Sí, me encanta ese fichaje. Eso, pero si nos damos cuenta, incluso son los fichajes tanto en el Liverpool, por ejemplo en el Manchester City, que se acostumbraba mucho a fichar de otros equipos muy importantes de Inglaterra, como del Arsenal o del Chelsea, son fichajes que vienen de un equipo de una categoría un poquito menor a despegar en un equipo como el Liverpool, el central del City, Guardiola, pues pasa el Leipzig al City. Entonces, pues digamos que esa nueva característica de fichajes, yo siento que sí hay como un nuevo patrón donde se está buscando mucho, sobre todo los equipos importantes, hacer una inversión a largo plazo, con jugadores jóvenes y con jugadores que lleguen a probarse. Ahora, Guardiola es un jugador que se ganó todo, o sea, el Mundial de Guardiola fue impresionante. Más allá de la jugada de Messi, que, o sea, pues era un extraterrestre contra un humano, pues no se va a hacer nada, fuera de contexto tal cual, pero sí, es muy interesante. Y sabe a mí que creo que permite eso, entrenadores que saben potenciar ese tipo, o sea, McAllister sin estar en este Brighton que tuvo unas características, un juego protagónico, un juego de una manera, me parece que no hubiesen brillado. Para mí es muy importante esos equipos de media tabla, esos equipos, digamos, no con esa responsabilidad de ser los grandes, que demuestran cosas diferentes y que tienen la posibilidad de ver esas características y hacer destacar esos jugadores que, o sea, McAllister era, o sea, irse al Brighton y apostar ahí y decir de aquí voy a, es difícil compitiendo en la Premier, así que me parece interesante. Un poco lo mismo Enzo, que viene potenciado, obviamente un fichaje anterior, pero que viene potenciado por un mundial, pero pues que en Benfica es otra cosa a lo que viene a representar hoy. Esperemos que el Chelsea, que pues viene de una cantidad de malas decisiones, digamos, desde el punto de vista deportivo, desde el liderazgo, desde quién es el entrenador, pues pueda también competir este semestre. Y pues sí, interesante ver a McAllister, hoy ya había fotos con Luis Díaz, entonces bueno, que también esta es una temporada muy importante para Luis Díaz en ese Liverpool. Y para el Liverpool, porque después de haber quedado fuera de la Champions, va a ser retadora la temporada. Bueno, vamos con las últimas cuotas del Laboratorio del Fútbol con wplay.co y venimos a cerrar nuestro espacio de hoy. Rápidamente seguimos hablando de la Liga Colombiana, nuestra liga local. El fin de semana tenemos un partidazo, como ustedes lo hablaban hace unos instantes, Estadio Palo Grande de Manizales, 11 Caldas frente a Atlético Nacional en la primera fecha de nuestra Liga Colombiana. Para apostar ya en wplay.co, el favorito es 11 Caldas, el conjunto local, que está pagando 2.70 veces lo apostado. 50.000 pesos, se puede ganar 135.000 pesos. El empate está pagando 3.25 y la victoria de Atlético Nacional está pagando 2.75 veces lo apostado. Usted juega 50.000 pesos, se puede llevar 137.500 apostando ya en wplay.co. Nacional ha ganado 3 partidos, 11 Caldas 1 y un empate, esto en los últimos 5 juegos entre enfrentamientos entre estos dos equipos. Todo esto en wplay.co, apuestas deportivas. Gracias, Jonathan. Bueno, nos vamos. No sé si les queda algo o cerramos el telón. Me parece muy emocionante tener en el fútbol colombiano a Natalia Gaitán, que va a ser parte de las Leonas de Independiente Santa Fe, que van a competir en la Copa Libertadores. Obviamente esperemos que se pueda quedar, que la liga le dé la estabilidad, porque siento que es un sueño poder tener a nuestra gran capitana durante muchos años de la selección en el fútbol colombiano. Concuerdo. Bueno, Yoreli Rincón también se sumaría a Atlético Nacional, lo que pasa es que en este punto, confirmado lo de Natalia Gaitán, Yoreli se sumaría al proyecto de Atlético Nacional, que siento que también con Barrientos al frente del proyecto femenino y con una estructura importante como la del equipo de Medellín, pues pueden llegar lejos, me parece. Y quedan los 3 equipos que van a disputar la Libertadores con una figura muy marcada, ¿no? Natalia Giraldo en Santa Fe, Catalina Usmen, Natalia Gaitán, Catalina Usmen en el América,
Entonces pues queda responsabilidad para los equipos colombianos en Copa Libertadores, que se disputará en Colombia este año. Nos vamos, pero venimos a hablar del Mundial Femenino que está a la vuelta de la esquina. Por supuesto traeremos muchos datos para que ustedes se vayan enterando de cómo funcionan los equipos, en especial el nuestro, por supuesto, el de Colombia. Muchas gracias, chao.